En nuestro viaje por Siria hemos llegado a la población de Malula. Aquí está ubicado el santuario de Santa Tecla, considerado por los cristianos el más antiguo santuario del primer siglo de la era cristiana. Y algo revelador hemos encontrado aquí. Los sacerdotes y las monjas que habitan este lugar todavía hablan el arameo, la lengua de Cristo. Y algo sorprendente, por primera vez, yo y creo que ustedes van a escuchar la oración del Padre Nuestro en la lengua de nuestro Señor Jesucristo. Malula es hermoso. También se llega en medio de la montaña rocosa y seca. Es un desierto árido en extremo, pero con asomo de una que otra forma de vegetación. Es uno de los grandes santuarios de la fe cristiana en esta parte del mundo, junto a la tumba de Juan Bautista y el santuario de Saidanaya. La construcción del santuario es algo increíble y parte de su historia religiosa tiene relación con su estructura. El santuario hace parte de la montaña. Si vemos este comedor de las monjas que manejan el lugar, nos damos cuenta que el techo es mitad montaña y el resto obedece a la construcción hecha por los arquitectos. Nos recibe en el santuario la Madre Superiora Pelaya Sayaf, con toda clase de atenciones. Nos cuenta que aquí se dio la historia de una niña que no creía en los dioses paganos de la época y estaba convencida de la existencia de un ser superior y único. Por sus creencias a la niña la intentaron asesinar en más de 3 oportunidades y siempre se salvó gracias a la divina providencia. Su amor a Dios promovió la conversión de muchos otros hombres de la región, incluso la de sus propios padres que al principio renegaban de su hija. En uno de los últimos intentos por asesinarla, ella se refugió en la montaña y cuenta la historia que la roca se partió en 2 para que ella pudiera esconderse de quienes la perseguían. Así nació la historia de Santa Tecla, la santa refugiada en la montaña y que hoy es adorada en medio de la roca que le salvó la vida a través de Dios. Pero eso no es todo en Malula. Las monjas y sacerdotes que aquí habitan hablan el arameo, la lengua de Cristo. Son tal vez los únicos que todavía utilizan esta lengua para orar y dar misas. Hemos logrado que este sacerdote nos rece el Padre Nuestro, la oración más importante del mundo cristiano, en el idioma que Jesucristo habló cuando estuvo en la tierra al servicio de su Padre. كشيشة إلياس بخيل معلولة نفس البلوتة نوخا معلولة أنا كشيش الذيرة وخا نمصل بذيرة ببلوتة ونسكن هوخا ببلوتة مثل إعصر إشن تقريبا لأنه موظف بتولثة ونوب المشغل بتولثة ونوب نسكن بذيمسك وهبايثة بذيمسك ورسم سيدنا غناطيوس رابع هزيم هوخا بكليسي البركثة كشيشة عبركثة ومخرمشة الكريوي هوش حون مخويل ممرليخ مصليخ أبانا الذي في السماوات بلغسة أرامويثا. En Malula se respira tranquilidad espiritual. Y si los turistas desean visitarla, serán bien recibidos porque tiene un hotel 5 estrellas en la parte más alta de la meseta calcárea de la zona. Desde lo alto se divisa la pequeña población y obviamente el santuario de Santa Tecla. Si usted decide quedarse una noche de hotel, no le saldrá por más de $50, teniendo derecho a desayuno en la madrugada y cena después de las 5 de la tarde, cuando ha terminado el ayuno del Ramadán. No menos de 1.800 kilómetros recorrimos en nuestra travesía por Siria, siempre por carreteras anchas, modernas y bien señalizadas. Subiendo al norte, llegamos a otra población con un alto grado de historia, Alepo, la segunda ciudad en importancia de Siria con más de 2 millones de habitantes. Sorprende su movimiento comercial, su tráfico y la historia que la antecede. Su medina, o sea, su zona de mercado, tiene la misma apariencia de los zocos de otras ciudades árabes con sus mezquitas de altos minaretes. Llama la atención que en el centro de Alepo se levanta una verdadera fortaleza, que es en sí la gran atracción de la población.
No fue construido el castillo sobre una montaña. Aquí ocurrió al revés. Se construyó la montaña de manera artificial para luego ubicar allí este fuerte que es de la época romana. Nosotros hemos visto aquí en Alepo una fortaleza maravillosa que tiene una dominación de toda la ciudad. ¿Por qué no nos habla de esa fortaleza que creo que es el monumento más importante de Alepo? Es el símbolo de Alepo. La fortaleza de Alepo está hecha sobre digamos, no es una montaña, pero no es, ¿cómo se dice? ¿Qué puede ser? A ver, Está hecho, no es, digamos, natural. Ah, bien, fíjese usted, Talel me decía, ahora cuando estábamos caminando, me decía, ¿eso es una montaña? No es una montaña. O lo hicieron artificial. Es artificial, ajá, digamos. Fíjate, Talel tenía razón. Ajá. Entonces, pero antes, la ciudad de Alepo no era aquí en la fortaleza. Fue, digamos, más adelante, digamos, en Talacabe, lo que se llama, donde estaba el río, y la gente vivía cerca del río, siempre se hizo así. Pero según, digamos, las excavaciones, como les dije, lo que se está haciendo ahora en la fortaleza, ese, digamos, tiene bastante años, que es bastante vieja. Y la fortaleza, si se quedó así, es porque, digamos, desde lo que vemos ahora, las renovaciones que está hecha ahora, vienen del siglo XII hasta acá. Estamos hablando de época... Más adelante. ¿Por qué? Porque Alepo siempre fue zona de temblores. Pero en Alepo, la historia y la prehistoria se juntan y se encuentran en los mismos lugares. Por esta estrecha callecita se llega a un hotel de ensueño. Es pequeño, pero 5 estrellas, y reliquia por naturaleza. Dicen que su estructura ya estaba construida 1200 años antes de Cristo. No solo llama la atención su arquitectura renovada, sino sus pasillos subterráneos. Ya han cavado 7 pisos hacia abajo y todavía existe edificación. Dicen que los habitantes del lugar se escondían en construcciones que hacían en las profundidades para protegerse de los invasores de tribus guerreras que pretendían apoderarse de la ciudad, llegando a la... Tecnoglass S.A. Tecnoglass S.A. Moldeamos sus ideas con calidad y transparencia. Finaliza nuestro viaje por Siria llegando a la destruida ciudad de Conaitra. ¡Qué contraste! Les mostramos la belleza de la cultura y la historia de esta nación y para el final hemos dejado las huellas de la guerra. En 1967 Israel gana la guerra de los 6 días a los países árabes y toma a Siria varias poblaciones y las alturas del Golán. 6 años después, la ciudad es recuperada pero a un costo demasiado alto. Los invasores, antes de abandonar la ciudad, destruyen todas sus viviendas, incluido el hospital. Estas son las imágenes de la desolación y el dolor de 52.000 familias que perdieron todo lo que tenían por las desavenencias de la guerra. Pasando por Conaitra, lo embarga una gran tristeza, porque a pesar de que el gobierno construyó una ciudad nueva para los afectados por el terrorismo israelí, pensamos en el dolor de quienes todo lo perdieron. La zona del Golán fue un objeto, el último objeto del ejército de la ocupación israelí antes de territarse después a los terrenos del Golán. Ahí este punto, lo que pasó en el Conaitra, que fue destruida por destruir. Cuando se terminó la guerra de octubre, después el ejército israelí tuvo de retirarse, entonces que quiso destruir toda la ciudad. Lo que fue que este hospital, ahora donde estamos ahora mismo, era lleno de enfermos, de gente civiles, de médicos, bueno, todo el equipo de medicina donde está en cualquier hospital. Lo que fue, entraron el ejército israelí y todos los soldados de la ocupación y obligaron a todos los médicos para sacar todos los enfermos afuera. Y lo que no quiso salir o no pudo salir, bueno, simplemente lo dispararon. Y después trataron de hacer el hospital como un punto para practicar a disparar. Y podemos ver en muchos puntos de las paredes del hospital que todavía hay balas
de las disparaciones israelíes. Y lamentablemente toda la gente que estuvieron acá, habían también muchos refugiados, porque mucha gente vino a refugiar en el hospital, como pensaron que es un lugar que nunca va a ser atacado del ejército israelí, y fue lo contrario. Y el punto segundo fue después todos los terrenos aquí alrededor del hospital, que había lleno también de gente, de casas pequeñas, de enfermeros que viven, ambulancia, todo fue destruida totalmente. 52.000 personas vivían en Conaitra al momento de la ocupación israelí. Después de que el pueblo fue entregado al gobierno sirio, dinamitaron todas las viviendas. Este es un ejemplo de lo que aquí ocurrió. El dolor nos afecta a todos por igual, sobre todo si por las venas de quienes visitan Conaitra corre al menos una gota de sangre árabe. Se ve que no sé, no me explicarle lo que puedo ver acá y lo que puedo decir. No me salen palabras de la pena que tengo de ver esto, porque de verdad es demasiado para un pueblo tan sufrido como este. Por el extremo de crueldad a la cual puede llegar el ser humano. Estamos frente a un hospital. No se ve ningún objetivo militar acá y realmente resulta incomprensible que tengamos que llegar a extremos de esta naturaleza que no tiene ningún tipo de justificación. Esto lo vi ya en el año 79, que inclusive vi hasta momias en camas de dentro del hospital. Y esto es un testimonio de una crueldad absoluta y de un terrorismo bárbaro, al punto que destruyeron con carros de asalto, dinamitaron, antes de devolver la ciudad, que tenía 52.000 habitantes. En definitiva, si tú tomas cualquier sitio de esta ciudad, te vas a dar cuenta de que no solo el hospital, que es un recinto cuasi sagrado, vamos a decir, sino el resto de la ciudad fue absolutamente destruido. Miles de personas han visitado Conaitra, pero nadie tan especial como su santidad el Papa Juan Pablo II, quien lloró frente a la destrucción que dejó el invasor. Ni siquiera perdonó la iglesia del lugar. Así quedó el templo luego de la salida del ejército judío. Y eso prueba la forma como Israel va a agir en los territorios que pretende ocupar. Quiere destruir la historia verdadera, crear una nueva historia para no dar base a que la ONU, con sus resoluciones, possa actuar para retornar la verdadera ciudadanía a cada ciudadano que fue expulsado de sus tierras. Hoy viven 5 poblados de la región de Golán, en el territorio ocupado por Israel, que se dice que es israelí, cercados como animales. No le dan documentación, tiene documentación siria no respetada por Israel. Y eso es lo que lucha el pueblo de Golán para liberarse. Tanto que el primero ciudad pequeña, pequeño sitio que lo liberaron, se llama la Villa de la Libertad. Se devolvió Conaitra, pero otras 5 poblaciones y las alturas del Golán siguen tras la alambrada que separa a familias enteras. Es el muro de Berlín en pleno Medio Oriente. Aquí se da el caso de enamoramientos que se hacen a través de la alambrada. La gente se habla por altavoces para comunicarse entre el territorio sirio, la franja manejada por Naciones Unidas y luego la parte tomada por los israelíes. Muchos jóvenes se han declarado matrimonio por el altavoz, luego se casan y se van, dejando quién sabe por cuánto tiempo a sus familiares que quedan en el territorio sirio. Este es el último punto que maneja el gobierno sirio. Posteriormente viene una franja que es manejada por la ONU y posteriormente el Golán ocupado por Israel. Si pueden, no dejen de venir a Siria, corazón palpitante del carácter árabe. No deje de conocer un mundo auténtico y lleno de magia que se conserva todavía intacto. Descubra la hospitalidad de sus habitantes, la sorprendente variedad de culturas y los encantos de su naturaleza. La sutil belleza de Siria no es de aquellas que se revelan a primera vista, pero quien tenga la oportunidad de descubrirla quedará
irresistiblemente enamorado de ella para siempre. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo este viaje maravilloso que hemos realizado por la Gran Siria. Que tengan un resto de día muy feliz y que Dios los bendiga.